bienvenidos nuevamente al canal. En el vídeo de hoy contamos con la participación de dos grandes referentes en temas previsionales, la periodista Clara Salguero y el conductor Eduardo Battaglia. Junto a ellos vamos a analizar las noticias más urgentes vinculadas a ANSES y a todo el sistema de la seguridad social. El objetivo es explicar, de manera clara y sencilla, cuál es el impacto real de estas medidas en los ingresos de jubilados, pensionados y beneficiarios de distintas prestaciones en todo el país. Por eso, los invitamos a quedarse hasta el final para no perderse ningún dato importante que puede afectar directamente su bolsillo. Antes de comenzar con el desarrollo de los temas del día, les recordamos que pueden suscribirse al canal. Es totalmente gratis y nos ayuda muchísimo a seguir compartiendo información confiable, actualizada y explicada en un lenguaje accesible para todos. Nuestro compromiso es acercarles cada novedad relevante, despejar dudas y brindar tranquilidad en un contexto donde los cambios son frecuentes. Ahora sí, entramos de lleno en la información más importante de las últimas horas, que generó preocupación y muchas consultas entre las personas que reciben pensiones y prestaciones vinculadas a la discapacidad. Finalmente, en las últimas horas se anunció el cierre de la Agencia Nacional de Discapacidad tal como la conocíamos hasta ahora. A partir de un decreto publicado en el Boletín Oficial, se confirmó que este organismo deja de funcionar con el esquema anterior y se produce una reconversión institucional. Es importante aclarar desde el inicio que no se trata de una eliminación de derechos, sino de un cambio en la estructura administrativa del Estado. Esta decisión generó inquietud en muchas familias, por lo que resulta clave explicar qué cambia realmente y qué aspectos continúan exactamente igual. La Agencia Nacional de Discapacidad dependía hasta el momento de la Vicejefatura de Gabinete o de la Vicepresidencia de la Nación y contaba con cierto grado de autarquía. Con el nuevo decreto, pasa a transformarse en una secretaría que dependerá directamente del Ministerio de Salud. Según explicó el gobierno, el objetivo de este cambio es fortalecer el área, ordenar su funcionamiento y garantizar una mejor articulación con el sistema de salud. Más allá de los fundamentos oficiales, lo central es despejar la principal preocupación de los beneficiarios, si este cambio afecta o no a las pensiones y prestaciones vigentes. La respuesta es clara y contundente: para las personas que hoy cobran una pensión por discapacidad, no cambia nada en términos de derechos adquiridos. La nueva Secretaría continuará ocupándose de tres cuestiones esenciales. En primer lugar, del otorgamiento y la gestión de las pensiones por discapacidad, también conocidas como pensiones por invalidez laboral. En segundo lugar, de la emisión y renovación del Certificado Único de Discapacidad. Y en tercer lugar, del control y la supervisión de las prestaciones de salud que se brindan a través de los programas vigentes. Dentro de estas funciones, se incluye el control sobre Incluir Salud, que es la gerenciadora a través de la cual se brindan las prestaciones médicas y la atención sanitaria a este colectivo. En la Argentina, aproximadamente 1 millón de personas reciben algún tipo de pensión o prestación vinculada a la discapacidad, por lo que el alcance de esta política es muy amplio. Por eso resulta tan importante llevar tranquilidad y aclarar que el cambio de órbita institucional no implica la suspensión ni la reducción de beneficios, sino una reorganización administrativa. Otro punto que generó muchas consultas tiene que ver con las auditorías. Las auditorías que se realizaron durante el último tiempo ya arrojaron resultados concretos, según se informó, van a continuar. Sin embargo, es probable que no se lleven adelante con la misma intensidad o velocidad que durante el año pasado. Recordemos que, en ese proceso, se detectaron irregularidades e inconsistencias que derivaron en la suspensión de algunas pensiones. En los casos donde hubo errores, esas pensiones comenzaron a restituirse junto con el pago de los retroactivos correspondientes. Durante el mes de diciembre se completó el proceso de revisión y se dieron nuevamente de alta todas aquellas pensiones que habían sido dadas de baja de manera incorrecta. Este dato es muy importante porque confirma que el sistema está en proceso de normalización. Además, se aclaró que las pensiones por discapacidad laboral van a seguir la misma dinámica que las jubilaciones y pensiones contributivas. Esto significa que continuarán actualizándose de manera mensual según el índice de inflación y mantendrán un valor equivalente al 70% del haber mínimo contributivo. En el mes de enero, el monto de estas pensiones alcanzó los 314.000 pesos con el bono incluido. Por lo tanto, no hay un cierre del área ni una eliminación de la agencia en términos de funciones, sino un cambio de dependencia administrativa. La ex Agencia Nacional de Discapacidad deja de ser autárquica y pasa a depender del Ministerio de Salud. Aclarado este punto, avanzamos ahora hacia otro tema central que impacta en jubilaciones,
pensiones y asignaciones, el dato de inflación correspondiente al mes de diciembre, informado por el INE. Con el 2,84% de diciembre, la inflación acumulada del año 2025 fue del 31,5%, la más baja de los últimos 8 años. También se definió el acumulado del último semestre, que quedó en 14,99%. Este porcentaje semestral es el que se utiliza para actualizar el mínimo no imponible del impuesto a las ganancias y los valores de aportes y categorías de autónomos y monotributistas. En lo previsional, el 2,84% mensual es el índice que se aplica para determinar los nuevos montos que se cobran en el mes de febrero. Con este aumento, el haber mínimo del Sistema Nacional en febrero alcanza los 429.219 pesos con bono incluido. Por su parte, el haber máximo, que no percibe bono, se ubica en 2.417.125 pesos. Es importante aclarar que estos montos fueron calculados con la mayor precisión posible, aunque todavía no se encuentran publicados oficialmente en el boletín oficial. De todos modos, sirven como referencia muy cercana a lo que efectivamente se depositará en las cuentas bancarias de jubilados y pensionados durante el mes de febrero. En cuanto a las pensiones asistenciales, existen distintos grupos dentro de este universo. La pensión universal para el adulto mayor alcanzará en febrero un monto de 357.375 pesos, incluyendo el bono de 70.000 pesos. Este valor representa el 80% del haber mínimo vigente. Dentro de las pensiones no contributivas también se encuentran las pensiones por vejez y por discapacidad, que en febrero llegarán a 321.453 pesos con el bono incluido. Cada una de estas prestaciones mantiene su esquema de actualización mensual. Existe además un grupo particular dentro de las pensiones no contributivas, las madres de 7 o más hijos. En este caso, la pensión tiene el mismo valor que un haber mínimo contributivo. Por lo tanto, las beneficiarias de esta prestación cobrarán en febrero 429.219 pesos. En cuanto a las asignaciones familiares, todas se encuentran alcanzadas por el aumento del 2,84%. La asignación familiar por hijo se ubicará en 64.547 pesos, mientras que la asignación universal por hijo llegará a 129.082 pesos. La asignación familiar por hijo con discapacidad tendrá un monto de 210.163 pesos. Por su parte, la asignación universal por hijo alcanzará los 420.312 pesos. Es importante no confundir los distintos tipos de asignaciones, ya que algunas corresponden a trabajadores registrados y otras al sistema universal. Cada una tiene montos y requisitos diferentes. Ahora bien, más allá de los números puntuales, el dato de inflación anual permite analizar qué pasó con el poder adquisitivo de jubilaciones y asignaciones durante todo el año 2025. Con una inflación anual del 31,5%, se puede evaluar quiénes lograron mantener su poder adquisitivo y quiénes no. La asignación universal por hijo fue la prestación que más recuperó en los últimos 2 años, con un aumento real del 67%. Según datos de la Oficina de Presupuesto del Congreso, sin la AUH habría un 10% más de personas en situación de pobreza.